Buen día, mis amados. Bueno, nuevamente le va a sonar cliché, pero la verdad que hemos pasado un buen tiempo aquí con ustedes, compartiendo la palabra, conociendo a los hermanos, interactuando. Y damos gracias a Dios por esta iglesia, por el amor de Cristo que se ve que hay entre ustedes, que como veíamos anoche es evidencia de que es una verdadera iglesia de Cristo compuesta por genuinos creyentes. Y nos gozamos en el tiempo que hemos tenido y vamos sin más preámbulo a la palabra de Dios. Nosotros hemos estado hablando de este tema de la iglesia local. Comenzamos el primer día entendiendo lo que era una iglesia local, cuáles son los elementos imprescindibles y los ministerios esenciales en lo que una iglesia debe concentrarse. Y en el día de ayer ya fuimos más específicos en cuanto a responsabilidades. Comenzamos con las responsabilidades personales, individuales, como cada miembro de la iglesia debe vivir para la gloria de Cristo, en lo que esperamos su venida. Y anoche ya hablamos de las responsabilidades interpersonales, o sea, cuáles son nuestro deber, porque la Biblia lo resume en uno solo, el mandato de los unos para con los otros, que es amarnos. Ahora vimos que eso en la práctica es muchas cosas y hablamos de todo eso, pero no podemos cerrar un tema sobre la iglesia local sin referirnos al liderazgo de la iglesia. Eso es parte importante, como vimos el primer día, de lo que hace una iglesia local. Una iglesia local es que hay un liderazgo bíblico definido, y por eso el Señor puso en nuestro corazón para esta última intervención que hablemos un poquito del ministerio pastoral, de los ancianos de la iglesia, y no solamente, aunque vamos a enfocarnos principalmente en el llamado de ellos hacia la iglesia, también vamos a verlo desde la perspectiva de la responsabilidad que los miembros tienen hacia sus líderes y sus ancianos. Y para eso quisiera que abra su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, vamos a leer versículos 1 al 4. Tenemos mucho rato sentado, así que le voy a pedir, si puede, por favor, que se ponga de pie para que leamos el pasaje y luego pueden sentarse, pero para que cambie un poquito de posición, porque hoy tenemos muchas cosas que decir, como dice por ahí el escritor a los Hebreos. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 5, versículos 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pueden sentarse, mis hermanos. Algo interesante del reino animal es que de todos los animales que existen en el mundo, probablemente los más necesitados de ayuda, los más indefensos y los más vulnerables son las ovejas. Yo no sé si usted sabía esto, pero las ovejas tienen muchas desventajas con relación a otros animales. Las ovejas se pierden fácilmente y no pueden encontrar su camino de regreso porque tienen muy mal sentido de orientación. Usted la suelta en un sitio, usted suelta un perro donde sea y él encuentra cómo llega a su casa. Y un gato, hay hasta película de eso, usted no ha visto, de un perro, un gato que se perdieron y llegan desde un estado a otro a su casa. Las ovejas no tienen esa capacidad, ellas son desorientadas y lo que es peor, tienen la vista muy corta. Si se separan mucho del grupo, ya no ven los otros, no saben dónde están. Todavía más, las ovejas siempre están hambrientas y sedientas y sin embargo, a diferencia de otros animales, no saben por ellas mismas encontrar agua y comida. Hay animales, o la mayoría de los animales, pueden percibir la humedad en el aire y siguiendo la humedad del aire llegan a las fuentes de agua, los ríos y los lagos para beber. Las ovejas no tienen esa capacidad. Viven muertas de hambre, pero no saben reconocer lo que es comida buena y comida no saludable. Se comen todo lo que sea verde aunque la mate. Por eso es que el pastor debe llevarla a los buenos pastos, porque ella se va a comer lo que encuentre. Todavía más, las ovejas
son animales muy curiosos. Ellas no saben levantarse si se caen. Si una oveja se cayó, hay que pararla porque ella no se sabe parar sola. No saben correr y no saben saltar. No tienen absolutamente ningún sistema de defensa. No saben morder, no saben patear, no saben arañar. Y a pesar de que algunas ovejas tienen cuernos enrollados, no saben cornear con ellos, no saben defenderse. Se ensucian muy fácilmente y no saben limpiarse por ellas mismas. No es como el gato, que usted sabe que el gato resuelve él solo con su lengua. No, la oveja se ensucia, la lana se llena de mugre y si no la trasquilan y la limpian, entonces se le enferma la piel y se mueren. Ella no sabe limpiarse. Y otra particularidad muy peculiar de las ovejas es que se dan por vencido muy fácil. Cuando una oveja se siente en peligro o se siente atrapada o se siente perdida, ella no hace el menor intento de salvarse, ella se tira al piso a morirse. Como decimos en buen dominicano, se entregan. Las ovejas se entregan. Ya me perdí, me morí. Se tiró al piso a esperar morirse. Eso es lo que ellas hacen. Y es curioso que de todos los animales, mis hermanos, que con los cuales Dios pudo haber comparado a los creyentes, Dios nos comparó con ovejas. Usted sabe que dicen por ahí que, de hecho, los estudiosos de los animales dicen que si no existiera el pastor de las ovejas, hace tiempo que las ovejas se hubieran extinguido, si los hombres no cuidaran los pastores de las ovejas. Y otra vez, es interesante esa analogía que el Señor hace. Y eso nos deja ver a nosotros a lo menos dos cosas. Una, cómo Dios nos ve. A veces nosotros nos creemos lo autosuficiente, el durísimo, ¿no? Pero a los ojos de Dios somos los animales más indefensos del mundo, o las criaturas más indefensas del mundo, los creyentes. Pero todavía más, eso nos habla de la necesidad que tiene la iglesia de Cristo de tener pastores que la pastoreen y que cuiden de ella. Y es por eso que Pedro en esta carta, de manera especial una carta, si usted conoce el contexto de Primera de Pedro, que está escrita a creyentes sufriendo, a creyentes pasando duras pruebas, Pedro hace un llamado, ya terminando su carta en este capítulo 5, a los pastores, a los ancianos de la congregación, a que asuman el rol que Dios les ha puesto. La iglesia de Cristo necesita de pastores, de ancianos, como vamos a ver, que dirijan la iglesia, que cuiden la iglesia en nombre de Cristo, para que la iglesia y las ovejas puedan estar saludables y firmes. Y si usted mira el pasaje, hay a lo menos tres cosas que Pedro nos dice aquí. El tema general de este texto es una exhortación a los pastores, y hay tres cosas que nosotros vemos en el texto, lo que vamos a hacer es un estudio expositivo del pasaje. Nosotros vemos primero los receptores de la exhortación, a quién le está dirigiendo Pedro esta exhortación. En segundo lugar, vemos la procedencia de la exhortación, de quién, cómo se identifica Pedro al hablarle a los pastores. Y en tercer lugar, vemos lo más amplio, el contenido de la exhortación. ¿Qué exactamente es lo que Pedro exhorta a los ancianos? Vamos a ver cada una de esas cosas en detalle, comenzando con los receptores. ¿A quién está dirigiendo Pedro su exhortación aquí? Dice el texto, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y a pesar de que la palabra anciano es usada en la Biblia, de hecho, para referirse simplemente a una persona de mucha edad, una persona que tiene muchos años, sin embargo, la manera como el apóstol Pedro está usando la palabra anciano aquí es en el uso técnico de la palabra. Yo le dije el primer día que hay muchas cosas que la Biblia eran palabras seculares o palabras que tenían un uso normal y común, pero el Señor las santificó y le dio un uso técnico, como el término iglesia, como el término diáconos. Pues así mismo sucedió con el término anciano. Anciano en lo que respecta a la iglesia de Cristo, como otra vez, aunque a pesar le está hablando de los ancianos en general, la persona de edad de la iglesia, en este caso sabemos que se está refiriendo al uso técnico, hablando del pastor o del líder que Dios ha llamado a la iglesia. Y eso lo sabemos porque Pedro se dirige aquí a ellos usando los tres términos que nosotros hallamos en la Biblia para referirse a los líderes de la iglesia. Esos términos son el término anciano, obispos y pastores. Y es importante que nosotros entendamos que usted puede encontrar cualquiera de esos en la Biblia, pero no está hablando de gente diferente. El anciano
el obispo y el pastor es la misma persona en la Biblia. A veces se le refiere como obispo, a veces como anciano, a veces como pastor, pero está hablando del mismo individuo. Eso otra vez le recalco la importancia porque hay grupos que tienen distinción. Este es anciano, este es obispo, este es pastor. No, no, no. Los tres términos se refieren a la misma persona y de hecho Pedro lo usa aquí en este contexto para referirse al mismo grupo. Lo que pasa es que nuestra traducción no está tan claro, pero déjenme mostrárselo. Obviamente tenemos el término anciano, claro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Sin embargo, en el versículo 2 él usa los otros dos términos para referirse a la labor de ellos. Ahí cuando dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, esa palabra apacentar es pastorear, literalmente. Lo que él está diciendo a los ancianos que pastoren la grey de Dios. De hecho, si usted agarra otras traducciones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, otras versiones de la Biblia, la mayoría, para dejar el sentido, lo dice a sí mismo. Dicen, cuiden como pastores del rebaño de Dios. Le está hablando a los ancianos y le dice, como pastores hagan su trabajo. Pero esa otra palabra que dice cuidando de ella, en ese versículo 2, es literalmente en el original la palabra obispo, la misma que usa Pablo a Timoteo cuando le dice requisito de un obispo. O sea que el anciano y el obispo y el pastor es la misma persona. Ese término obispo es el término episcopo en la Biblia que denota un sobreveedor. Y básicamente, a pesar de que se usan tres términos para referirse a la misma persona, uno pudiera decir, ¿por qué se usan tres términos? Bueno, porque denota diferentes aspectos del oficio. El pastor, el anciano, el obispo, es un oficio que tiene muchas vertientes. El término anciano lo que denota, por un lado, obviamente, es la madurez espiritual del individuo. Tiene que ser una persona madura, no un neófito, como dice la Biblia en los requisitos, sino una persona que es reconocida por su madurez espiritual. Y enfatiza el aspecto del gobierno de la iglesia. Eso fue extrapolado, el término anciano fue extrapolado directamente desde el pueblo judío, de la cultura judía. ¿Cómo le llamaba el judío a los líderes del pueblo? ¿Cómo eran? Eran los ancianos, que se reunían a la puerta, los que tomaban las decisiones, los que juzgaban la nación, todo eso eran los ancianos. La iglesia simplemente tomó el término y lo pasó a los líderes de la iglesia para denotar, como le dije, lo que quiero que entienda, que el término anciano lo que denota es su misión de gobernar la iglesia. Ojo con eso. El pastor está para gobernar la iglesia. Obviamente no es gobernar como un rey, porque el rey, ¿quién es la iglesia? Es Jesucristo, ¿verdad? Eso no había que pensarlo, ¿eh? No era una pregunta ganchosa. ¿Quién es el rey de la iglesia? Jesucristo, eso no hay que pensarlo, ¿verdad? Ni como un presidente, no. Él va a gobernar, de hecho, dice la Biblia, como un padre de familia. De hecho, usted ha visto quizás los requisitos del obispo que dice en 1 Timoteo que debe ser un hombre que gobierne bien su casa, porque si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a dirigir? Y la idea es que es como un papá dirige su casa. Así los pastores están llamados a dirigir la iglesia. Y eso es interesante porque ya aquí nos está llevando a ver no solamente el aspecto del deber, y eso es lo que yo creo que hagamos aquí, en la medida que vemos el deber de los ancianos, veamos también la responsabilidad de la iglesia. Así como el anciano tiene el deber de gobernar, de dirigir la iglesia como la familia de Dios, ¿cuál sería entonces la contraparte de la congregación? ¿Cuál sería la responsabilidad? Someterse a esos ancianos. De la misma manera que los hijos deben someterse a los padres, la iglesia debe estar sujeta a sus ancianos. Y de hecho vamos a ver más adelante que la Biblia lo deja claro. Ese es el llamado a la congregación. Pero algo que tenemos que entender de esta palabra anciano es que a pesar de que hemos dicho que es un término que denota la madurez espiritual del individuo, el término no se refiere a edad, mis hermanos. Eso es sumamente importante. Para ser anciano no hay que ser literalmente un anciano lleno de cana y con 800 años. No. Cualquier persona madura en la fe, que haya dado muestra de su madurez en todas las áreas, de hecho, que cumpla con los requisitos que la Biblia dice en la palabra, que tienen que ver con todas las áreas de su vida, con su vida personal, con su vida familiar, con su relación para con los de afuera. No tenemos tiempo de entrar en los requisitos, pero cualquiera que cumpla con eso y que manifieste tener el llamado y la iglesia vea en él ese llamado, puede ser reconocido como anciano independiente de su edad. Claro, es difícil
que un jovencito menor de 20 años vaya a cumplir con esos requisitos. Eso no es lo que le estoy diciendo tampoco. Vamos a poner un muchachito a 15 años como anciano, porque él es maduro. Difícilmente un joven de esa edad va a tener la madurez. Pero lo que quiero que entiendan, muchas iglesias creen que para ser un anciano de la iglesia tiene que ser literalmente un viejo, con el perdón de los presentes, con el perdón de los ancianos de aquí. No, mi hermano, simplemente denota que sea una persona madura en la fe. Y otra cosa importante que tenemos que entender allí es que tampoco, mi hermano, por el hecho de que una persona sea madura en la fe, automáticamente es un anciano, o debe ser anciano. Ese no es el único requisito. Sí, tiene que ser una persona madura, pero en la iglesia hay muchos hermanos maduros y no están llamados a ser ancianos. El llamado al ministerio es un llamado de parte de Dios. Es algo que Dios escoge a algunos para eso. No todo el que tiene cierto tiempo en la iglesia, porque de hecho el tiempo no es igual a madurez. ¿Usted está consciente? Yo conozco hermanos en nuestra iglesia que tienen 20 años en la iglesia y no tienen la madurez de algunos que tienen 5. Porque el tiempo en la iglesia no es sinónimo de madurez, para que estemos claros con eso. Pero independientemente de eso, una persona puede ser muy madura en la fe y tener las cualidades que evidencian que es madura, y eso no significa que tiene que estar en el cuerpo de anciano de la iglesia. ¿Por qué? Porque el anciano es un hombre especialmente llamado por Dios para ocupar ese lugar y que debe ser ordenado a ese puesto. Usted no entra a ser anciano por default. Ya yo tengo tanto tiempo, ya pasó a ser anciano. O tiene tal edad, ya pasó a ser anciano. Eso pasa en muchas iglesias. Todo el que tiene más de tanta edad o más de tanto tiempo en la congregación automáticamente pasa a ser parte del cuerpo anciano. Embuste suyo, eso no lo dice la Biblia. Los ancianos son hombres que el Señor soberanamente llama y que la iglesia debe reconocer e identificar. Y los debe de hecho ordenar. Y otra cosa que tenemos que entender con esto es que no es lo mismo, mis hermanos, y mucha gente lo confunde, el término anciano que el término diácono. O, de otra manera, los diáconos no son ancianos, hermano. Yo no sé otra vez cuál es la perspectiva que tienen en su iglesia, pero si esa mezcla la hay, esa mezcla no está en la Biblia. Los requisitos de un anciano son uno, los del diácono son otro. Es verdad que se parecen, pero son dos oficios diferentes. Los diáconos, ¿qué es lo que son? Diáconos, eso es lo que son. Los ancianos son ancianos y los diáconos son diáconos, y por eso Timoteo te lo tiene diferente. Requisito de un obispo, que es el mismo anciano, que es el mismo pastor, y requisito de los diáconos. Están en dos listados diferentes, son dos oficios diferentes. Sí, el diácono es otro oficial de la iglesia, es un oficio de la iglesia, pero no es el mismo que el de pastor. Los diáconos no son ancianos. Los ancianos, otra vez, son hombres especialmente llamados para estar en el ministerio. Nosotros también usamos, o la Biblia usa el término obispo, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que denota a diferencia del término anciano, que se refiere al aspecto de gobernar la iglesia, de dirigir la iglesia, el término obispo tiene que ver con la supervisión. La palabra obispo, cuando él dice cuidando de ella, le dije que eso era obispo, es la palabra episcopos. Epi significa arriba, escopo es donde viene telescopio. La idea es que el líder de la iglesia, el anciano, el pastor, el obispo, es un individuo que debe estar, mire, como un guachimán, atento a la iglesia, vigilando lo que está pasando, no solamente de la congregación en general, sino de la vida de cada uno de los hermanos. O en términos sencillos, mi hermano, el pastor está llamado a meterse en la vida tuya. Que hay gente que eso le choca. Mire, nosotros hemos tenido gente en nuestra iglesia que literalmente se ha ido de nuestra iglesia con este argumento. Ustedes lo que nos dijo un hermano a nosotros. Mire, yo me voy para otra iglesia porque es que ustedes se meten mucho en la vida de uno. Oiga. Y yo le dije, hermano, da gloria a Dios que tú tienes pastores que hacen su trabajo, porque es el trabajo del pastor meterse en la vida tuya. El trabajo del pastor está aquí arriba, o no aquí arriba, pero la idea es estar encima de todo el mundo, mirando qué está pasando con la vida de todo el mundo para meterse en tu vida, para cuidar de ti. Ese es el trabajo, sobrever por encima de las ovejas. Y el otro término, que es el término pastor, como le dije, de hecho es el menos usado en la Biblia para referirse al oficio. El único lugar donde se usa el término pastor es en Efesios 4, donde dice que puso pastores y maestros, que se refiere al mismo oficio. Y denota, a pesar de que es el término menos usado para referirse al oficio, es la función que más se resalta en la Biblia del pastor, la de pastorear,
que ahorita vamos a explicar con más detalle lo que es. Pero nosotros tenemos que entender que los tres términos se refieren a la misma persona. Si usted es un anciano, usted es un obispo, usted es un pastor, simplemente denotan diferentes aspectos del mismo oficio. Y otra cosa importante que nosotros vemos en este pasaje que Pedro nos deja ver es la pluralidad de ancianos que debe ver. Fíjese que Pedro dice, ruego a los ancianos, plural, que están entre vosotros. Y le digo eso, yo sé que, eso por lo menos yo sé de su línea de iglesia, que no es como muchas iglesias donde hay el pastor rey, soberano, supremo sobre la congregación y todos los otros por encima de él. Él no tiene igual. Eso pasa en muchas iglesias, pastores que no admiten que haya otro, es él y más nadie. Ese no es el concepto bíblico o la manera bíblica como se debe administrar la iglesia. Claro, todo eso va a depender del llamamiento del Señor, de la gracia del Señor, de los dones que Dios dé, pero el modelo bíblico es el de la pluralidad, que haya más de un pastor, de un anciano en la iglesia. Eso es sabio, eso es saludable, eso es sano, porque así ese pastor también tiene que lo pastoree. Ahí es donde aplica la sujeción mutua de los pastores. Los pastores, pues los pastores no tienen nadie encima. Si aparte de Cristo que lo tenemos todo, él tiene los otros pastores, que él tiene que estar sujeto a ellos. Eso se llama la sujeción mutua de los pastores y por eso es que la Biblia manda. De hecho, la mayoría de los líos que se arma a veces en iglesia con pastores que se enseñorean de la congregación y hacen cosas que no deben hacer, tiene que ver por eso. Es un pastor que no tiene nadie a quien rendirle cuenta. Y los pastores tenemos que rendirnos cuenta unos a otros. Ese es el sistema. Hay quienes niegan eso. Yo no voy a abundar mucho aquí. Como les dije, yo sé que ese no es un problema de los templos bíblicos. Quizá el problema es al revés, que meten demasiado anciano. No estoy diciendo que sea así aquí, pero a veces pasa en muchas. Tú el que, como le dije, tiene tantos años anciano. No, eso es un grupo selecto. Pero la idea es que nosotros lo vemos en otro pasaje, la pluralidad de ancianos. Dice en Hechos 14:23 que Pablo y Bernabé en su viaje misionero constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia singular. Ese es el diseño de Dios. Ahora, sí tenemos que tener claro que aunque haya varios ancianos en una iglesia, que ese es otro error que muchas veces se comete, la gente tiende a pensar que si hay, por ejemplo, 3 ancianos, 3 pastores, bueno, el trabajo hay que repartírselo equitativamente entre los pastores. Si hay 3 pastores, primero predica uno, después el otro, después el otro, y después el otro, y después el otro, y la consejería hay que repartirla. No, mi hermano, no funciona así. El mismo apóstol Pedro en esta carta dice que cada uno según el don que ha recibido ministra. Es decir, la iglesia debe ser sabia y poder identificar cuál área es más fuerte de sus pastores y ponerlo a esa área a que se concentre. Por eso es que hay tres nombres para el oficio pastoral, a pesar de que es la misma persona, porque son diferentes funciones. Entonces, si hay un pastor que es mejor que otros en la predicación, vamos a dejar ese hombre para la predicación nada más. Hay otro que es mejor en la consejería, vamos a dejar ese hombre para la consejería. Si hay otro que es mucho mejor en la parte administrativa, vamos a concentrarlo a ese hombre en la parte administrativa. Eso es sabio y así es como debe administrarse la iglesia. No porque hayan 3, la carga tiene que estar repartida igual entre 3, no. Cada uno, según el fuerte de su don, eso es lo que la iglesia debe ponerlo a hacer para que la iglesia se beneficie de la gracia que Dios ha dado soberanamente de manera variada a sus hombres, aún a sus ministros. Así que la exhortación, mis hermanos, aquí está dirigida a los ancianos, que son los mismos pastores y los obispos que han sido ordenados, establecidos en la iglesia, porque cumplen los requisitos que Dios manda y la iglesia, luego de evaluarlo, los ordena. Si seguimos en el texto, entonces, lo segundo que nosotros vemos en el texto es la procedencia de la exhortación. Ya vimos a quién está dirigida, a los ancianos, pero ¿de quién viene? Aquí es donde Pedro va a presentar sus credenciales que le autorizan para hablarle a estos ancianos pastores de las iglesias. Ahora es interesante que usted sabe que Pedro era un apóstol. El apóstol está por encima de los pastores porque es de un grupo todavía más selecto que el Señor seleccionó en el primer siglo para ser el fundamento de la iglesia. Sin embargo, llama la atención que Pedro, cuando les va a hablar a ellos, en vez de decirle, yo, Pedro, apóstol, le mando a decir, no, Pedro se identifica como uno de ellos. Dice, yo, anciano, también con ellos. Y eso es interesante en muchos sentidos, mis hermanos. Primero, porque si usted conoce la historia,
Pedro tuvo unos líos con los hijos de Zebedeo precisamente por buscar la primacía. ¿Usted se acuerda? ¿Usted ha leído los evangelios? Que dice que él vivía con un tirijala, con Juan y Santiago, de cuál era el mayor. O sea, Pedro quería ser jefe. Pedro, y estaba batallando con los hijos de Zebedeo. Pedro, yo me imagino que sacaba los años. Era, yo soy el más viejo en este grupo. Me hay que respetarme, cara, porque yo soy el más viejo. Aquí tengo que ser el jefe yo. Y los hijos de Zebedeo sacaban el billete, porque usted sabe que yo era lo de los cuartos, de los discípulos. De hecho, la madre de los hijos de Zebedeo dice que era una de las que más daba para el ministerio del Señor. Y ellos decían, no, ningún, lo de los cuartos somos nosotros, este ministerio somos nosotros, que lo mantenemos. Y mire, eso pasa en muchas iglesias. Hay gente que cree que porque son la gente del billete y ellos son los que mandan en la iglesia, como que esto es así, como que esto es una empresa, ¿verdad? Yo soy el accionista número 1 de esta compañía, así que a mí hay que oírme. No, mi hermano, eso no se trabaja así en la iglesia de Cristo. Lo que ustedes no es lo que le da la autoridad, es el llamado de Dios y la investidura de Dios. Pero de igual manera, como le dije, la edad no lo hace a usted un gobernante de la iglesia necesariamente, a pesar de que debemos honrar a los ancianos de edad y oír su consejo, pero eso no lo hace un gobernante. Pero la idea es que los discípulos vivían con ese tirijala. Y lo interesante es que aquí Pedro definitivamente está por encima y sin embargo, él no saca los rangos. Él se pone a la par con ellos. Él le dice, yo, anciano, también con ellos. Yo sé lo que es el ministerio, lo que le está diciendo. Eso es importante porque lo que Pedro quiere es recordarle es que él no es un teórico. Ahorita hablaba el hermano de que definitivamente hay muchos teóricos en esto. Hay gente que nada más son predicadores, pero no son pastores. Y ellos lo único que hacen es predicar la palabra. Excelente, muy bien, pero usted conoce lo que es el ministerio, lo que es estar involucrado con las ovejas, lo que, como dice el pastor Mayen, el pastor tiene que oler a oveja, tiene que estar entre la gente, conocer la gente, vivir con la gente, interactuar con la gente, pero hay muchos que son teóricos nada más. Y todavía más, usted se sorprendería, señores, yo que estoy en este ambiente de los seminarios y todo eso, la cantidad de maestros de pastores que hay en los seminarios que nunca han sido pastores. Y ellos son los que están entrenando a los pastores y enseñando a los pastores. Pero lo que son, como dicen los americanos, bookworms. Sí, eso mismo, bookworms. Son gusanos de libros. Todo lo que han hecho toda su vida es estudiar nada más, pero nunca han pastoreado. Sin embargo, son los maestros de los pastores. No. Pedro dice, yo no estoy aquí como un teórico. Yo le estoy hablando como uno que sabe lo que es el ministerio. Uno que ha pasado por lo que ustedes están pasando, uno que sabe. Y no solamente eso, uno con más experiencia. Pedro tenía por lo menos 30 años ya de que el Señor lo llamó, apacienta mis ovejas, hasta este momento. Y él está hablando como un anciano más. Pero todavía más, él le dice que le habla como un testigo. Mira el texto, versículo 1, tercera parte, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y eso puede referirse a una de dos cosas. Hay quienes dicen que aquí es donde Pedro está sacando su rango. Usted sabe que para ser apóstol había que ser testigo de la resurrección, los padecimientos de Cristo, todo ese tipo de cosas. Y que eso es lo que Pedro está haciendo alusión. Sí, yo soy un anciano como ustedes, pero acuérdense que yo también tengo mi llamado particular. Yo no creo que sea eso que él se refiere. De hecho, la palabra testigo allí es literalmente la palabra mártir. Mártir. De donde viene otra palabra mártir, así mismito, los que matan por el evangelio, los que padecen por el evangelio. Y así se usa en Apocalipsis 17:6. La misma palabra literalmente se refiere a aquellos que habían sido dado muerte por el evangelio. Yo creo que lo que Pedro está diciendo, que él había sido testigo de los padecimientos de Cristo, mártir de los padecimientos de Cristo, en el sentido de que él había padecido por causa del evangelio. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces Pedro fue encarcelado? ¿Cuántas veces fue apresado? Le tuvieron al volar la cabeza en una ocasión. Si no es porque un ángel lo salva, lo iban a matar a Pedro el día siguiente. Y Pedro le está diciendo, yo sé lo que es padecer. Como le dije al principio, esta carta fue escrita a gente que estaba padeciendo, gente que estaba siendo perseguida. Y hermano, cuando hay persecución, toda la iglesia sufre, pero usted sabe quién es el primero que lleva. ¿Quién es el primero que lleva? El pastor de la iglesia. Cuando el movimiento comunista entró en Rumania y comenzó a perseguir a los cristianos, el primero que cayó preso fue William Umbren, el pastor de Rumania, y duró 14 años preso. Nosotros vivimos oyendo los cuentos de la persecución en China, pero cuando usted oye que fusilaron uno en China, generalmente ¿a quién fue que fusilaron? Al pastor de la iglesia. Entonces, Pedro sabe que estos hermanos están padeciendo y que están en peligro. Y él le está escribiendo, yo no le estoy escribiendo como uno que no sabe lo que es padecer por Cristo,
Porque tu hermano puede decir, para ti es muy bueno escribirnos desde allá en el Vaticano, sentado en tu trono de oro echándote fresco, como está el Papa, ¿verdad? No, pero Pedro dice, yo no estoy en el Vaticano echando fresco, yo sé lo que coge la pela por el evangelio. Te está hablando uno que no solamente pastor, que también ha padecido en el ministerio. Pero todavía más, en tercer lugar, él se declara o se presenta a sí mismo como un participante de la gloria que será revelada. Y lo que él está diciendo allí, otra vez, aquí hay dos puntos de vista. Hay quienes dicen que él será participante de la recompensa. Él va a hablar al final de que Cristo dará la corona de gloria. Esa es su motivación a los ancianos de la iglesia. Y hay quienes dicen que él se está refiriendo aquí a que él también recibirá su recompensa cuando Cristo venga. Pero yo creo que él se está refiriendo a otra cosa, porque él está hablando en pasado. En el texto está en pasado. Él está diciendo que él había participado, que él había visto la gloria que será revelada. La idea es, él le va a hablar de que hay recompensas para los que sirven en el ministerio, y él le está diciendo, hermano, eso no es cuento, yo vi la gloria que será revelada. ¿Usted se acuerda cómo Pedro fue uno de los pocos testigos de qué cosa? De la transfiguración de Cristo, donde Cristo le reveló su gloria y su venida. De hecho, en la segunda carta, Pedro dice que él había sido testigo de la gloria que será manifestada cuando Cristo venga, y está haciendo referencia a eso. Y él está diciendo, hermano, es como una manera de motivarlo. Oye, sigue adelante, que hay una gloria venidera y hay un premio especial para los que están en el ministerio. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Eso es, yo no sé si usted se acuerda cuando uno era muchacho y los papás a veces ellos compraban los regalos de Navidad o los regalos de Reyes, si era Reyes que les dejaba, lo compraban antes del día, ¿verdad? Para que los líos y la tienda y la cosa y lo escondían. Bueno, había a veces uno de los hermanos que por estar de curioso o a veces sin querer encontraba los regalos y lo veía, ¿y qué hacía? Salía huyendo por de los otros y venía, fulano, encontré los regalos y hay uno grande que tiene tu nombre. Bueno, eso es lo que Pedro está diciendo. Hermanos pastores, le está diciendo. Pastor Méndez, pastor Marreros, sigan firmes ahí que Cristo viene y hay un regalo grande para ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Yo vi la gloria que se va a manifestar y de la cual nosotros, los que hemos ministrado, vamos a ser participantes. Él lo está tratando de animar a estos hermanos con estas palabras. Así que volviendo al pasaje, nosotros vemos aquí los receptores, a quienes le está hablando a los ancianos, los pastores, los obispos de la iglesia. ¿De quién viene esta exhortación? De otro anciano que había padecido también por causa de Cristo y que había sido testigo de la gloria de lo que Cristo trae para los suyos. Pero en tercer lugar, y la parte tal vez central del mensaje de esta mañana, nosotros vemos el contenido de la exhortación. Y ese contenido tiene tres partes. Hay un mandato, la manera como debe cumplir ese mandato y la motivación para hacerlo. Si usted mira el mandato, ¿cuál es el mandato a los ancianos de Pedro? Él le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y la idea es, el trabajo del anciano en la iglesia es apacentar, pastorear literalmente, como le dije en el original, pastorear la grey de Dios, y eso debe hacerlo cuidando de ella, obispando sobre ella, supervisando sobre ella. Y esas dos palabras, apacentar y obispar o cuidar, tienen dos implicaciones y connotaciones importantes. La palabra apacentar, lo que significa llevar a los pastos, señores, eso no es complicado. ¿Qué es un pastor? El que lleva los pastos, por eso es pastor. El trabajo principal del pastor, óigame bien hermano, que esto es importante, mucha gente no entiende esto. El trabajo principal del oficio pastoral de los ancianos de las iglesias es alimentar la grey, pastorear, llevar a los pastos. ¿Y cuál es el alimento con el que se alimenta El trabajo principal del pastor es administrar esto al pueblo de Dios. Es alimentar a las ovejas según su necesidad con la palabra de Dios. Y tenemos que estar claros en eso. De hecho, por eso cuando usted mira los requisitos de un anciano, de un obispo y de un diácono, la gran diferencia, tienen muchas similitudes, pero la gran diferencia es que hay un requisito que no lo tiene el de los diáconos. ¿Cuál es? Apto para enseñar. Todos los pastores deben ser capaces de instruir, de administrar al pueblo de Dios la palabra de Dios, porque ese es el trabajo principal del ministerio,
a alimentar la iglesia. Y eso está por todos lados en la Escritura. En Hechos 6:2, cuando surge la primer problema en la iglesia de Cristo, donde las viudas de los judíos helénicos estaban siendo desatendidas, vienen donde los apóstoles, mira que necesitamos a alguien que supervise, que se reparta bien la cosa. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Fue esta: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Mira, hay que hacer ese trabajo, pero nosotros no podemos hacer ese trabajo, porque nuestro trabajo principal es la palabra. Y mi hermano, eso es importante, porque a veces la iglesia entiende que el pastor está el utility de la iglesia. Se dañó un bombillo, que vaya el pastor a cambiarlo. Se cayó una cosa allí, que vaya el pastor a hacerlo. No, el pastor no está para eso. Eso si acaso es el trabajo de los diáconos, atender esas cosas. El trabajo principal del pastor es prepararse para ministrar la palabra de Dios. Oiga otros textos, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero aprobado? Que no va a pasar vergüenza cuando Cristo le pida cuenta de su ministerio. ¿Cuál es? Que usa bien la palabra de verdad, que sabe administrarle esto al pueblo, que sabe darle al pueblo lo que necesita según su situación en cada momento. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y buena doctrina que has seguido. ¿Qué es un buen ministro? El que está bien nutrido con la palabra de la fe, conoce bien su Biblia y la enseña a los hermanos. Ese es el buen ministro. Otro texto, 1 Timoteo 4:3. Este es interesante. Mire esto. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué debe estar ocupado el pastor? Oiga ahí. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué debe estar ocupado en el pastor? Usted y yo lo primero, la lectura. Parte del trabajo del pastor es estudiar, hermano. Hay gente que cree que no. Hay gente que, si el pastor tiene una oficina en la iglesia o en cualquier otro lugar, que debería tener una oficina pastoral donde pueda reunirse y recibir gente, y a veces la gente va a la oficina de uno y abre la puerta y dice, no tiene a nadie, no está trabajando. Hermano, si yo estoy estudiando la palabra, yo estoy trabajando, porque mi trabajo es, dice ahí, lo que yo debo estar ocupado es en la lectura, es en el estudio, es en prepararme yo para yo poder darte a ti lo que tú necesites cuando lo necesites, para que cuando tú vengas con un problema, para que cuando tú vengas con una inquietud, ese pastor pueda abrirte la Biblia y llevarte al consejo de Dios específico para la situación donde tú estás, para que cuando él se pare delante del púlpito, él pueda llevarte al mensaje de Dios verdaderamente y no a las ideas de hombre. Gran parte del trabajo pastoral de los ancianos es prepararse. Él debe estar ocupado en la lectura para que entonces pueda hacer lo otro, la exhortación y la enseñanza, que son las dos formas de administrar la palabra. Y quiero que entiendan esto, porque cuando uno dice que el trabajo principal del pastor es la enseñanza o la administración de la palabra, inmediatamente la gente entiende que es el púlpito, y no necesariamente, porque le dije ahorita, puede ser que un pastor no se dedique al púlpito, aunque lo haga, debe poder hacerlo. No, pero es la administración de la palabra de cualquier manera, y él enseña aquí dos maneras: la exhortación, que es la consejería, es la administración privada de la palabra, y la enseñanza, que es la administración pública. El pastor debe administrar la palabra no solamente desde el púlpito, sino que debe también de manera privada con la gente según su necesidad y según lo que está pasando en su vida. De hecho, el apóstol Pablo dice en Hechos 20:20 que nada que fuese útil es rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esas son las dos modalidades como el pastor debe administrar la palabra a la gente, en privado y en público. Y debe invertir la mayor parte de su tiempo y de su ministerio en eso. Ahora, fíjese que él dice que debe hacer eso cuidando de ella. Él debe pastorear, llevar a los pastos, alimentar la grey cuidando de ella. Y como le dije, esa palabra cuidar es mirar desde arriba. Y lo que eso significa es que el pastor no es un conferencista que se para cada domingo y da una charla, una conferencia, un sermón, y se va para su casa y se desentiende de la gente y nos vemos el domingo que viene, donde yo vuelvo y me paro aquí y le doy otro sermón. No, ese no es el pastor. El pastor es un individuo que, como le dije ahorita, tiene que estar metido en la vida de la gente y tiene que estar supervisando la vida de la gente para que sepa cómo la va a pastorear, para que sepa cómo le va a administrar la palabra, lo que cada uno necesita, para que sepa cuando va a tener que sacar una ovejita aparte para ayudarla, porque esa ovejita no está asimilando la enseñanza pública y necesita un seguimiento más cercano.
El pastor, como le dije ahorita, debe estar metido en la vida de la gente y debe estar encima de todo el mundo en la congregación para saber lo que está pasando, y debe estar preocupado por lo que está pasando en la vida de todo el mundo, y debe cuidar a la gente de los peligros. Y en la medida que él hace eso, entonces él va a cumplir bien su trabajo. Ahora, si volvemos al texto, Pedro no solamente dice el mandato, sino que le dice la manera como debe cumplirlo. ¿De qué manera el hombre debe ejercer su ministerio? Y él lo guarda aquí de los 3 peligros más grandes que hay en el ministerio pastoral. Él dice, en primer lugar, que la manera de él pastorear cuidando las ovejas debe ser no por obligación, sino voluntariamente. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y la idea de esto es que el pastor no debe hacer su trabajo a regañadientes o de mala gana o como un truño. Y usted se preguntará, ¿y por qué un pastor haría su trabajo así? Porque el problema es que la gente cree que el trabajo pastoral es fácil. ¿Te ve? La gente ve al pastor aquí, como él se baña antes de pararse aquí y se peina, la gente lo ve lindo esto. Y la gente le ve un brillito al ministerio. Tú ves que dice, wow, ese sí vive bien. Mi hermano, pero el ministerio pastoral es algo que no lo aguanta todo el mundo. ¿Usted está consciente de esa realidad? Las presiones que tiene un pastor, las cosas con las que tiene que luchar un pastor, esto no es algo que todo el mundo lo aguanta. Sin la gracia de Dios, nadie aguanta esto. Tanto así, mi hermano, que mire, yo trabajo en un seminario donde nosotros somos decanos de la facultad de maestría, y de los hombres que están en el ministerio, y yo conozco muchos, yo no conozco todavía un pastor que tenga más de 10 años en el ministerio que no haya pensado renunciar en algún momento. Si no es porque tenemos este llamado, esta compulsión que viene de Dios, como decía Pablo, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Esto no lo aguanta nadie, mi hermano. En el caso de estos hermanos había una situación principal, y era, como le dije, la persecución. Cualquiera de ellos dijera, bueno, esto está fuerte, nos están atacando, y lo primero que nos estamos yendo somos los pastores, y querían poder dejarlo o podían querer dejarlo, pero en sentido general, el oficio pastoral tiene muchas razones que a veces traen decepción. Mire, cosas como simplemente la falta de fruto. Hay pastores que el Señor lo llama a ser un Jeremías cualquiera. ¿Usted conoce el ministerio de Jeremías? Desde que lo llamó el Señor se lo dijo, vete, pero no te van a oír. Tú te vas a hartar de predicarle y te vas a hartar de decirle y nadie te va a hacer caso. Y penosamente Dios llama a hombres así, a ministerio estilo Jeremías. Años y años y no ve fruto en su labor. Y eso decepciona a cualquiera. Pero no solamente eso, tenemos las desilusiones del ministerio. Gente en la que tú inviertes tiempo y tiempo. Usted sabe las veces que a los pastores les rompen el corazón. Gente que tú esperabas mucho, que tú les dedicaste tiempo, que tú te concentraste en ellos y se hacen nada. Y de repente tú lo ves en el mundo perdido. Es un golpe duro para todo lo que tú invertiste en la vida de esa persona. Las traiciones que reciben los pastores. Gente que tú considerabas cercana y son los primeros que te meten una puñalada entre el bofe. Es la primera oportunidad que tienen. Lo primero que te dan la espalda ante cualquier situación que salga. Eso se ve con mucha frecuencia. Las falsas acusaciones que se hacen a los pastores. Y lo más sencillo de todo, que de hecho busco un texto en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y aquí es donde está la parte tuya, hermano, en esto. Usted sabe que es lo peor del ministerio. Cuando los pastores tienen ovejas que no se dejan pastorear. Usted sabe que hay ovejas que lo que son es cabrito en la iglesia. Ovejas silvestres, que ellas no se someten al pastor. Dios le ha puesto pastores para que la guíen, ella hace lo que le dé su gana. No hay una cosa que amargue más la vida de un pastor que él queriendo hacer bien a la gente y la gente no se deja pastorear. Pero mire lo que dice aquí el escritor a los Hebreos en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, porque ellos están puestos ahí para gobernar la iglesia. Usted tiene el deber de obedecerle a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Usted está viendo, ¿qué es lo que puede hacer que un pastor trabaje con un truño? Gente que no se somete. Ahora mire lo que el texto dice, porque esto no es provechoso para el pastor. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para el pastor, que lo haga quejándose. No, no es provechoso para la iglesia. Hermano, a ti te conviene tener un pastor que quiera pastorearte, tener un pastor que se levante pensando en ti, preocupado por ti, pero un pastor que lo que diga es que esta gente hace lo que le da su gana. Yo ni lo voy a llamar porque él hace lo que le da su gana. A ti no te conviene eso, lo que dice. No te conviene tener un pastor que piense en ti como una oveja silvestre, como un cabrito.
Te conviene tener un pastor que diga, mira, fulano está teniendo una situación, yo lo voy a llamar, yo sé que él me va a oír. Eso te conviene, es lo que dice la Biblia. A ti es que te conviene que tu pastor se sienta tranquilo, a gusto, pastoreando la iglesia. A la iglesia no le conviene. A veces la iglesia se pone de qué bando. El bando de los pastores y la congregación de este lado. Yo digo, ¿qué es esto? Gangs of New York. ¿Qué es esto aquí? ¿Verdad? No, mi hermano, somos una iglesia y todos estamos del mismo lado. Y los pastores lo que deben estar procurando es el bien de la congregación. Entonces la congregación debe estar del lado de los pastores, porque eso es lo que si son pastores llamados por el Señor están buscando. Entonces, la palabra de Dios, Pedro le está diciendo allí, mira, a estos pastores, no hagan su trabajo a regañadientes. Hágalo voluntariamente. Y eso, como le dije, es tanto así que usted nada más tiene que agarrar 2 Timoteo, mis hermanos, para que usted vea si el ministerio es fácil, como la gente cree. 2 Timoteo está ahí para Pablo animar a Timoteo a que no deje el ministerio. Pablo está a punto de morir y Pablo, al parecer, estaba convencido que desde que él muriera, Timoteo iba a soltar el ministerio. Y él escribe esa carta nada más para decirle, agarre y léala despacio, para que usted vea todas las veces que le dice, sigue tu ministerio, sufre penalidades, Timoteo, echa para adelante. Porque es que esto no lo aguanta todo el mundo. Sin la gracia de Dios, mi hermano, y sin un llamado que no te deja tranquilo, el ministerio no lo aguanta todo el mundo. Esto nada más lo puede hacer un hombre verdaderamente llamado. Pero él no solamente dice que debe hacerlo no a regañadientes, sino voluntariamente, sino que en segundo lugar dice que no debe pastorear por interés económico, sino por anhelo. Mira el versículo como sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y la idea del hombre no debe escoger el ministerio por cuarto, esa es la idea, por verlo como una fuente de ingreso. Y déjeme aquí hacer una nota particular. La Biblia, mis hermanos, es clara en esto. Otra vez, yo no quiero buscarme lío aquí, pero eso es lo que enseña la Biblia. El obrero es digno de su salario y los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. El modelo bíblico, mi hermano, el modelo bíblico, si queremos ser bíblico, es que los pastores no tengan trabajos seculares, sino se dediquen completamente a la obra. Claro, paréntesis aquí. Eso depende de muchas cosas, porque puede ser que la iglesia no tenga las condiciones en un momento dado para sostener a un pastor de una manera digna, de tal manera que él pueda soltar su trabajo y no se vaya a morir de hambre, o sus hijos tengan que estudiar en una escuela pública porque él no puede pagarle un colegio. No, si la iglesia no puede bien, nosotros tenemos casos donde el apóstol Pablo hizo tiendas para sostener su ministerio. Y en ocasiones, dependiendo de la situación de la iglesia, eso va a suceder, que los pastores tengan que tener trabajos seculares. Pero ese no es el modelo. Y a lo que la iglesia debe apuntar es que lo antes posible poder decirle a los hombres que están en el ministerio, mire, suelte eso, concéntrese en hacer su trabajo, que nosotros nos vamos a encargar de usted y de su familia. Nosotros nos vamos a asegurar que usted tenga un sueldo digno, con el cual usted pueda vivir y sostener su familia dignamente, por lo menos como el promedio de la congregación. Eso debe ser. Y eso no me lo estoy inventando yo, está en la Biblia. De hecho, busca un texto conmigo, 1 Corintios, capítulo número 9. Mire donde Pablo deja claro que ese es el diseño de la Biblia. De hecho, Pedro, el mismo Pedro que le está hablando aquí a los pastores, yo le voy a probar en este pasaje, no tenía un trabajo secular. Pedro era sostenido por la iglesia. Y míralo aquí donde Pablo lo dice. En 1 Corintios 9:13, acuérdese que lo que estaba pasando era que a Pablo se le estaba acusando de estar en el ministerio por interés, precisamente. Decían los opositores de Pablo, Pablo es lo que anda buscando cuarto, él se metió en el ministerio para vivir del ministerio, eso es lo que él quiere. Y Pablo dice esto, contra los que me acusan, 1 Corintios 9:3, esta es mi defensa. ¿Cuál es mi defensa? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? No tenemos derecho a traer por nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. La idea, no tenemos derecho a tener una familia y mantener una familia. ¿Quién jamás fue soldado a su propia expensa? Perdón, versículo 6, el más importante. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de qué dice ahí? De no trabajar. ¿Usted oyó eso? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Usted vio el no allí? Por eso que la gente dice, el pastor no trabaja. No, él está hablando de trabajo secular. Pablo está diciendo y está dejando por entendido que Cefas y los otros apóstoles no tenían trabajos seculares. Eso es lo que le está diciendo. Solo Bernabé y yo no tenemos derecho a tener una mujer, como también Cefas, los hermanos del Señor y los otros apóstoles. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar.
Él está diciendo a Pedro, lo mantiene la iglesia, a mí no me puede mantener. O sea, yo no tengo derecho. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre que trabaja en el evangelio viva del evangelio. Lo dice, sigue diciendo, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está dejando claro, la iglesia que es pastoreada debe sostener económicamente a los hombres que nombra como pastores. Ahora, otra vez, como le dije, todo eso hay que sopesar, la condición de la iglesia, estamos claros. Pero hermano, yo conozco casos de iglesias que hay hermanos que producen lo suficiente como para que la iglesia pueda sostener su pastor y sus pastores están pasando trabajo. Porque entonces tienen que estar lidiando con los oficios de este mundo, con el trabajo secular, pero también con el lío del ministerio y al final sufre el ministerio y sufre la familia del pastor. Ese no es el diseño de Dios. La meta de toda iglesia debe ser que los hombres que ha ordenado al ministerio lo sostenga para que no se dediquen a nada. Ahora, habiendo aclarado eso, lo que Pedro está diciendo aquí es que tiene que tener cuidado el hombre de Dios de que no entre al ministerio como una manera de ingreso. Es verdad que él debe ser sostenido, pero nadie debe entrar al ministerio como una manera de ganar dinero. Esto no es un trabajo secular. No es que mis opciones son hacer esto o vivir del ministerio. No. Este es un hombre que debería ejercer el ministerio aunque no reciba remuneración. Esa es la idea cuando él dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está hablando de ese anhelo, de ese llamado. Es algo que él siente la compulsión de hacer. Y aunque la iglesia no le provea de lo que él necesita, él lo va a hacer como quiera. Esa debe ser la manera como todo hombre entra en el ministerio. Y como les dije, como muchas veces el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo no se sentó cuando, bueno, si no me van a sostener, entonces me siento y no hago nada. No, si no había provisión, él la buscaba. Porque él sentía que tenía un llamado y el hombre de Dios que tiene un llamado debe hacerlo, reciba o no. Porque si él no recibe, no es él el culpable, la iglesia la que dará cuenta a Dios por no cuidar de sus pastores. Pero si él está llamado, debe hacerlo, aunque no reciba nada a cambio. Y en tercer lugar, si usted mira el pasaje, no debe hacerlo a regañadientes, sino voluntariamente. No debe hacerlo por interés económico, sino por esa compulsión, ese anhelo, ese llamado que Dios le ha hecho. Pero en tercer lugar, no debe pastorear como un jefe, sino como un ejemplo, como uno que modela. Dice él, no, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. La idea es que, sí, vimos ahorita que el pastor está para gobernar la iglesia, pero hay muchos pastores que se les sube los humos a la cabeza y ellos empiezan a creer que son los reyes en la congregación y que aquí hay que hacer lo que yo diga, caramba, porque aquí yo soy el pastor y a mí hay que someterme. No, así no es como el pastor pastorea la iglesia. No es imponiéndose, es dando el ejemplo. Él debe enseñar y modelar. No se debe decir de un pastor nunca como se decía de los fariseos. ¿Usted se acuerda lo que el Señor dijo de los fariseos? Hagan todo lo que le dicen. ¿Pero qué? No hagan lo que hacen. No, el pastor debe ser un modelo de todo lo que enseña. Por eso es que este llamado, Señor, es una cosa grande. Porque uno tiene que pararse aquí a decirle a la gente, no, hermano, Dios dice que hagan esto. No, Dios dice, hagamos esto. Vamos a hacer esto, hermano. Síganme a mí a hacer esto que Dios dice. Él debe modelar todo lo que predica, todo lo que enseña, y debe hacerlo de manera mansa, no imponiéndose, esa es la idea, no como teniendo señorío, no es bajando línea. De hecho, es interesante que el mismo Pedro aquí, como yo le dije, era apóstol, tenía una autoridad por encima de estos pastores, y sin embargo, usted vio cómo que él le habla en el versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra? En el versículo 1 ahí. 1 Pedro 5, ruego. Tenía autoridad Pedro para bajar una línea y decía, los pastores, hagan esto. Sí, él tenía autoridad, él era un apóstol. Como le dice Pablo a Filemón, por otro lado, aunque tengo autoridad para mandarte, yo no te quiero mandar, yo te ruego. Y así como los pastores deben dirigir la iglesia, no es mandando, es rogando, es apelando a la gente, no es bajando línea, es siendo ejemplo y apelando a su corazón a la obediencia a Dios. Mira, hay unos ruegos en la Biblia tremendo, ese es de Romanos 1, 12:1, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Es un deber vivir en santidad. Es un deber. Él puede decir, hermano, vive en santidad. Pero eso no es lo que dice, hermano. Yo te ruego
Vive en santidad. Otra vez ese de Filemón. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Filemón, yo puedo bajarte una línea y tú tienes que hacerlo porque tú sabes que tú tienes que someterte. Sin embargo, te ruego por amor, siendo como soy anciano y ahora ya prisionero, te ruego por mi hijo Onésimo. Eso es un pastor, no es un jefe que se impone. Es un hombre que con mansedumbre, que con el ejemplo, que apela al corazón de la gente y lo mueve al Señor. Finalmente, mis hermanos, si volvemos al pasaje, en el versículo 4, el apóstol Pedro le da la motivación a los ancianos para hacer tu trabajo. Ya vimos el mandato, debe apacentar la grey, cuidando de ella. La manera, no a regañadientes, sino voluntariamente, no por interés económico, sino por anhelo, no como un jefe, sino como un ejemplo. Ahora él le da la motivación, y la motivación es esta: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Y esto es a su vez un estímulo que él le está dando, pero también una advertencia. La advertencia está ahí de manera escondida. Cuando él dice el príncipe, el problema es que cuando usted oye príncipe, ¿qué es lo que usted piensa? El hijo de un rey, ¿verdad? Y es verdad que Cristo es el príncipe en ese sentido, ¿verdad? El hijo del gran rey, y él es el gran rey de hecho también. Pero la palabra príncipe, como él la usa allí, también era en el sentido que lo usaban los judíos. Príncipe es lo que significa el jefe, el jefe. Cuando la Biblia decía los príncipes de la casa de Israel, ¿qué estaba describiendo? ¿Los hijos de los reyes? No, los jefes de las casas. Y lo que él está diciendo, los pastores tienen que estar conscientes que ellos lo que son es empleados de otro, que es el verdadero jefe de la iglesia, que es el verdadero Señor. Y hay un día donde todo pastor va a dar cuenta de su ministerio. Si lo quiere así, hay un día donde el Señor le va a hacer una auditoría a cada pastor de cómo hizo su trabajo. Y si él alimentó la grey como él debía hacerlo, y si cumplió con sus responsabilidades. Todos tenemos ese día. De eso de hecho es que habla 1 Corintios 3:15. Ese famoso pasaje que la gente lo usa tan mal, donde dice que la obra de cada uno será probada por fuego, y si sobreviviere lo que hizo, recibirá recompensa, y si no, será salvo, pero como por fuego. ¿Con cuánta frecuencia uno oye gente hablando de eso? Como que eso se refiere a gente que vive como le dé su gana, y al final va a ser salvo, pero como por fuego. Hermano, si usted vive como un impío, usted es un impío. Y el impío va para el infierno. Ese pasaje no es una excusa para que usted viva como un impío. Ese pasaje está hablando de los maestros. Si usted lo agarra en su contexto, él está hablando Pablo, Cefas, Apolo, yo puse esto. Está hablando de los maestros. Está diciendo cada maestro, cada pastor un día será llamado a dar cuenta por su obra. Ahora, el énfasis principal de Pedro en este pasaje es positivo. Hay una recompensa. Le está diciendo a los ancianos, le está diciendo a los pastores, mis hermanos, mire, yo sé que duro el fuete. Eso es lo que le está diciendo. Pero aguanta ahí que hay un premio. Cristo viene y te traerá la corona incorruptible de gloria para aquellos que le han servido. En conclusión, entonces, mis hermanos, tener pastores en la iglesia de Cristo es un regalo de Cristo. ¿Usted está consciente de eso? Pablo lo dice así en Efesios 4, él dice que los pastores, los ancianos, maestros, los apóstoles son dones de Cristo en la iglesia. Ahí los dones no es el apostolado, el pastorado, son los hombres que está diciendo. Es un don que en una iglesia haya hombres, que Dios lo ponga para cuidar de las ovejas en nombre de Él. Eso es un regalo. Y nosotros debemos estar agradecidos por los pastores que el Señor nos da. Pero nosotros también tenemos que actuar en consecuencia. Y la iglesia debe aprender a reconocer sus pastores, reconocerle su labor. Yo no conozco otra vez su iglesia, hermano, pero yo conozco muchas iglesias donde la gente dice que al pastor nunca se le puede decir nada bueno, porque se envanece. Tú no puedes ir y decirle, ay pastor, gracias por ese mensaje, ministró mi alma. Gracias pastor por cuidar de nosotros, gracias. No, porque es que si usted le dice eso, se envanece el hombre. Tú ves, pero cuando el hombre hace algo malo, si van con un bate a entrarle a batazo de una vez. Que meta la pata el hombre. Que de una vez toditos van con un bate a entrarle a pedrar. O sea que cuando hace lo malo sí podemos acabar con él, pero cuando hace lo bueno no podemos reconocérselo. No, eso no trabaja así. Además que no es bíblico, mi hermano. Usted sabe lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:2. Que ellos debieron haberlo alabado a él. Él le echa un boche y le dice, es increíble que yo voy a tener que pararme a defenderme yo. Ustedes debieron salir a defenderme a mí, dice él. Es el deber de la congregación reconocer el trabajo de sus pastores y agradecerle e incluso recompensarle por su labor. La Biblia dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor.
Y ese honor no es solamente honor en el aspecto de honra que merece, claro que sí. Si usted sigue leyendo, ahí es donde dice que el obrero es digno de su salario. Eso es económicamente. El pueblo de Dios debe ser generoso con su pastor. Cuando tiene un pastor que está fajado haciendo la obra, debe darle con liberalidad. El pastor debe tener un buen sueldo con el cual él pueda sostener dignamente su familia. Y no solamente a nivel de sueldo, hermano. Cuando Dios te da a ti en abundancia, aprende a sacar y decir, mire pastor, este regalito, Dios me dio mucho a mí y yo he recibido mucha bendición de parte de usted. Agárrese de ahí. Eso es parte de lo que usted tiene que hacer. Haga partícipe de toda cosa buena, dice. Toda cosa buena al que lo instruye en la palabra. Ese es su deber con sus pastores. Pero no solo en el área económica, hermano. Mire, yo le voy a decir esto. Yo lo he dicho en mi iglesia, porque es que esa es la naturaleza humana. Yo nunca he tenido una llamada telefónica de un hermano para darme buena noticia. Es cuando me ven en la iglesia, que me ven y me dicen, ay pastor, ¿verdad? Yo le quería decir. No, si a mí me llama un hermano a las 2 de la mañana, es para un problema. Y si me llamó a las 7 de la mañana es para un problema. Y si me llamó a las 10 de la mañana es para un problema. Porque nosotros somos muy rápidos para ir con los problemas donde los pastores. Pero no somos así de rápidos para venir con las bendiciones que Dios nos da y decir, pastor, déjeme contarle esto. Porque mira, hermano, yo he estado orando por situaciones de hermano que cuando me entero hace 2 semanas que se resolvió, yo todavía orando. Y yo abrumado por el hermano, dando rodillas todos los días, Señor, por esta cosa. Y cuando me lo encuentro, hermano, dime cómo va la cosa. Y yo estaba orando. Ah, no, pastor, por eso se resolvió hace como 10 días. Y yo, hermano, ¿y cuándo tú me lo ibas a decir? Porque cuando te vino el lío, sí viniste huyendo a decirme el problema. Entonces me dejaste con la carga arriba. Y cuando tú la soltaste, porque Dios te la quitó, yo seguí con ella cargada. Ven a decirme para yo soltarla también. Hermano, si usted tiene un pastor de verdad, él quiere gozarse contigo también. Él no solamente quiere llorar contigo, él quiere gozarse contigo a los partícipes de las bendiciones de Dios en tu vida, de todo tipo. Pero sobre todo lo más importante, tenemos que aprender a obedecer y sujetarnos. Ya leímos ese pasaje de Hebreos 13:17. Obedeced a vuestro pastor y sujetaos a ellos. Oye, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si tú estás seguro que tú pusiste en el ministerio un hombre llamado al ministerio, que cumple con los requisitos bíblicos, tú puedes estar seguro que lo que ese hombre quiere tu bien. Cuando ese pastor te da un consejo, no es para amargarte la vida. No es porque este hombre sí en broma. No, él te está cuidando. Entonces sométete, que es para tu bien. Dios está usando a ese hombre y puede usar a ese hombre para librarte de un mal grande. Cuando él te da un consejo, oye la voz de tu pastor. Porque Dios te habla a través de ello y te libra de muchos males a través de ello. Y no sujetarte a tu pastor es rebelarte contra Cristo. ¿Quién fue que lo puso en el ministerio? Fue Cristo. Y el que no se sujeta a la autoridad establecida por Cristo, ¿contra quién se rebela? Dice Romanos 13, contra Dios que la puso. Así que hermanos, una iglesia de Cristo es una iglesia donde los pastores están haciendo su trabajo y están fajados, velando y dándole a las ovejas lo que necesitan, públicamente y privado. Pero es donde las ovejas también están cumpliendo su responsabilidad para atrás con esos hombres que Dios ha puesto. Que Dios lo ayude, Templo Bíblico de Montellano, a ser una iglesia bíblica en su relación, pastores y hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Como siempre te damos gracias por concedernos este privilegio de meditar en tu palabra. Gracias por la atención que tú has puesto a su hermano a pesar del calor, a pesar del cansancio. Señor, gracias, que ellos puedan ver. Tú dices en tu palabra que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es bienaventurado en lo que hace. Señor, ellos han mirado con atención a tu ley. Ahora dale la gracia para ser hacedores, que salgan de este lugar a practicar todas las cosas que hemos visto para que reciban la bienaventuranza, la bendición que tú tienes para ellos como iglesia y como individuos. Y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.